digamos, la anécdota central es la del secuestro y todo, pero eso no se contó así, con esa simpleza de quien simplemente dice: a este señor lo secuestraron cuando salía de tal parte, cuando llegaba a tal parte y pasó esto, sino que es una construcción de ir y de volverse en el tiempo, que me parece que también es un acierto, porque no hay necesidad de decir si esto ocurrió antes o después, sino que la misma narración va contando que esto ocurrió cuando él estaba en Alemania, entonces esto fue mucho antes del secuestro, o esto es cuando ya Isolda salió de Colombia. Ese tiempo que transcurre en la novela también me parece un acierto. ¿Cómo lograste no perderte? Es decir, ¿haces diagramas o simplemente dejaste que eso fuera libre a ver qué iba resultando? Sí, esto sí es difícil de explicar porque como que ese enredo lo tengo yo en la cabeza y ahí lo voy sacando, ahí lo voy resolviendo paso pues en el camino. Yo veo a ver en qué momento van entrando esas ideas y esos momentos del tiempo. De todas maneras, sí establezco con anterioridad desde dónde voy a contar la historia, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar, no lo voy a hacer cronológicamente. Y hay alguna confesión, no la hago cronológicamente porque no soy capaz. No sé por qué, no soy capaz de contar una historia de principio a fin en su orden. Entonces simplemente tomé un momento en el que ya don Diego estaba en un diálogo con el mono en una situación del secuestro, y paralelamente me fui con otra línea por otro tiempo, que es la línea del castillo con la niña, con Isolda. Y yo dije, bueno, yo arranco así y yo voy viendo ya en el camino cómo voy entrecruzando estas historias, porque básicamente son como 2 o 3 momentos que, sí claro, porque también me voy mucho antes, me voy a un Berlín de la posguerra, a contar la historia de don Diego en su romance, cómo conoce a su esposa y cómo la trae a Colombia, cómo llega a Colombia. Entonces me voy cruzando, me voy tejiendo esa trenza, pero me cuesta explicar en qué momento siente uno como cuándo debe dar ese salto. A veces yo siento como que yo voy narrando y de pronto veo por allá como un huequito y digo, por aquí me puedo meter para volver al otro tiempo, y por ahí entro y así voy tejiendo la historia, pero no he intentado con tableros, con de todo, con diagramas, y no me sale nada. Eso simplemente me doy cuenta que el enredo lo tengo aquí, que tengo que desenredarlo en algún momento frente al computador. Por ejemplo, ¿por qué no nos vamos al momento en el que Diego Echavarría conoce a Dita, conoce a esta mujer tan elegante, tan bella, tan bonita? ¿Y por qué no hablamos de cómo estos personajes transcurren alrededor en toda la historia? Porque quizás para muchos quienes han leído el libro, y no sé si tal vez para ti también, pueda ser el hecho de haberlos humanizado de tal manera, pues el hecho de tanta polémica, lo que haya causado tanta polémica. Hablemos de los personajes, de por qué se habla de que son tan humanos. Dita, por ejemplo, una mujer como tan liberal, y él también pues un hombre joven. Sí, incluso me pasa algo ahora que un par de veces has dicho Diego Echavarría y yo como que siento por aquí una cosa adentro, me lo pone como, me sacude, porque la verdad para mí eran don Diego, Dita y Isolda, ¿no es cierto? Porque en un momento dado ellos sí fueron como el impulso para la narración, pero cuando yo comienzo a escribir la historia, y yo creo que eso nos pasa a todos, en ese momento hay que cortar el cordón umbilical con la realidad y comenzar a construir una nueva realidad a partir de esa base real. Obviamente uno va y viene, y yo me encontré pues de todas maneras un personaje que era muy atractivo para uno como escritor. De hecho, si retomo como lo que dije al comienzo del regreso a la infancia, desde niño ese personaje era atractivo. No cualquiera tiene un vecino con un castillo y que viva como a la usanza de otra época, que se mueva en una limusina, cuando en esa época que era entre los 12, los 6, yo no sé lo que todo el mundo se movía. No había carros raros como llegaron unos años después, y había como una cierta majestad en toda esa vida de él, que uno pues viviendo en una Medellín, pues no sé, como tan pacata de esa época, no dejaba de ser algo muy atractivo.
Entonces yo tuve por suerte también la colaboración de la familia de él, que me contaban muchos aspectos, y ahí es donde vuelven a aparecer las titicas. Entonces le dicen a uno, por ejemplo, que Diego en su juventud fue un tipo muy bohemio. Entonces uno se imagina un tipo bohemio con plata y en Europa. Pues, ¿a qué recurre? A lo que hace un tipo bohemio con plata y en Europa, ¿no? Va a bares, toma trago, frecuenta mujeres. Y de hecho quienes no vivimos en esa época y lo conocimos pues por las historias de los papás, de los abuelos, y en el libro lo vemos muy cercano, no lo vemos en ese pedestal en el que pudo haberse presentado para ustedes o quizás en otra época. Mira, yo quiero poner un ejemplo que lo conocemos casi todos y le pasó a García Márquez, y guardo pues con mucho respeto la proporción y el ejemplo, con El general en su laberinto. Le cayó medio, no Medellín entero, le cayó medio mundo entero, pues, o por lo menos toda América, porque presentaba a un libertador que le tenía estreñimiento, que iba al baño, que sufría por su digestión. ¿Y qué hizo él? Pues dotarlo de lo humano, ¿no? Que lo sacó de esos libros de historia donde veíamos un libertador que ni siquiera se ensuciaba el uniforme cuando en las batallas, rígido. No sabíamos nada de Manuelita, de la libertadora. El libertador sabíamos que lo había ayudado pues, en unos aspectos muy técnicos de la guerra, pero no sabíamos realmente dónde estaba la ayuda de Manuelita a Simón Bolívar. Y yo creo que hoy en día hay que agradecerle ese libro, que tenemos un Simón Bolívar mucho más cercano, más íntimo que el que leímos en el colegio. Entonces yo creo que eso pasa siempre, que uno toma personajes que son cercanos a la historia y que trata de darles una vida. Está pasando hoy, hay casualmente un par de libros que hacen lo mismo por esta época. Está el libro de Juan Esteban Costaín, que toma a Chesterton y lo pone a ir al Vaticano y a hablar con papas y a intrigar canonizaciones. Y está el libro de Ricardo Silva, que también está diciendo: José Asunción Silva no se suicidó, a él lo mataron. Y lo dice que además lo dice un gamín en la calle. Un loco de la calle. Sí. Loco de la calle. Entonces sí, es tomar todas esas cosas que uno ve en la calle, que uno se encuentra en la familia, que uno se encuentra en el trato de día a día, y ver que las personas, por más históricas que sean, por más que estén ahí, fueron seres humanos antes que personajes. Pero tal vez crees que fue eso lo que creó tanta polémica, el haber hablado de dos seres humanos completamente comunes y corrientes en su vida diaria, tal vez humanizados, pero... Pues es que no veo otra cosa, porque la novela no es una novela política, no es una novela erótica, ¿no? Creo que no es obscena, no se mete con la religión. Entonces estamos buscando como ver qué pudo haber sido y no nos deja mejor. Pero yo voy a tomar algo que dijo María al principio, y es que siempre había escrito novelas donde la mujer tenía una voz predominante. Y veamos las mujeres que hay en esta novela: Dita, Isolda y Tweety. Mire, las tres son mujeres libres, son mujeres de pensamiento que no, por ejemplo, las dos primeras no caben en el castillo. Siempre está retando digamos, a toda la cultura que tiene Diego, lo está retando. Ella quiere que se vayan a vivir, a que se van a casar. Isolda no cabe en el castillo, se le vuela a la institutriz, se va para el bosque, se deja mecer por los animales prehistóricos, los almirajes que hay en el bosque. Las ramas la acarician, el viento la acaricia, no cabe ahí, y finalmente se va. Entonces me da la impresión de que hay una coherencia ahí con el ser femenino, que conserva pues como toda la concordancia con la obra tuya. Sí, y a pesar de que uno de los propósitos míos cuando voy a escribir esta novela era darle una prioridad al rol masculino, porque precisamente venía de novelas con mujeres muy fuertes, mujeres que llevaban la historia. Melodrama y Santa Suerte son unas novelas completamente del mundo femenino, y dije, bueno, voy a probarlo también como escritor, contando desde
desde el centro masculino de la historia. Pensé que iba a ser solo una voz masculina, resultaron siendo dos, el Mono y don Diego. Y estas mujeres estaban ahí y me tocó de verdad luchar mucho para que no se fueran a robar la historia, porque son mujeres que de todas maneras, sí, lo que decías, están buscando abrir ese camino en ese espacio de la novela, en la historia de la novela. Creo que coincide un poco también con lo que yo recuerdo de la época. Creo que fue también como una época de transición. Yo creo que la llegada de ese hipismo fue importante porque pues también permitió como de pronto establecer una igualdad de hombre-mujer. De hecho, físicamente las apariencias en esa época eran muy similares. Los hombres se vestían como las mujeres y las mujeres como los hombres, y llevaban el pelo largo, los dos. Y era una época de cambios. Insisto, no solamente en Medellín, sino en el mundo entero, sobre todo los finales de los años 60. Y pues estas mujeres están en la historia ahí también como buscando su lugar. Pero también a lo que iba era que en la narración, en el proceso de escritura, tenía que frenarlas. Sobre todo a Twiggy. Twiggy es una ladrona, una apartamentera que tenía un poder de seducción tremendo, por lo menos para mí. Y que yo sentía que ella quería robarse la novela. Entonces tenía que frenarla y sí, limitarla. La limité a tal punto que al final dije, yo voy a encerrar a esta mujer y bueno, no cuento más, pero la tuve que encerrar porque mandé por ella porque se iba a robar la historia. Y me pareció un personaje fascinante porque yo creo que ella sí recoge como toda esa esencia de inconformismo, de una sexualidad contenida, pero también como de deseo de igualdad. Y por supuesto lo de Edita fue algo que también averigüé. Pues lo que pude averiguar era una educadora, una mujer que pues, le dedicó la vida a su educación. En lo que pude averiguar también, que conté también con la gran colaboración de dos personas que también deben estar por ahí, y me di cuenta que era una mujer pues, de pensamientos muy liberales. Y yo dije, pues, que creo que también puede partir un poco el problema de toda esta polémica. Dije, si es una mujer liberal para la educación, ¿por qué no lo va a ser liberal para su vida en pareja? No, eso es algo que yo me preguntaba. Entonces también lo usé. Y también un poco Isolda, ahora que hablamos de mujeres, porque Isolda pues en su crecimiento y todo, pues hay por ejemplo un episodio, el de la minifalda, pues esa búsqueda también de ser mujer y de no ser princesa. Sí, lo que pasa es que, bueno, es algo que yo siempre vi. Yo cuando veo fotos de los reyes y las princesas, yo siento una tristeza horrible. Yo digo que esa gente debe vivir horrible, hartísima. Yo creo que nada debe pesar más en la cabeza que una corona. Y claro, don Diego, también lo supe, era una persona sobreprotectora de su hija, la cuidaba muchísimo. Ahí sí le doy la razón como papá. Pero me puse a pensar, bueno, ¿qué hace una niña que no la dejan salir? Que no la dejan siquiera ir al colegio, que casi que sus amistades son sus mismos familiares, pues ¿qué hacen encerrada en un castillo que nació en él y que a la hora de la verdad pues, no tendrá nada de espectacular para ella? Pues inventarse un mundo. Entonces ahí es donde entro yo en una línea narrativa que apunta más hacia la fantasía, como hacia el cuento de hadas, donde Isolda hace lo que mencionaste ahora, se mete en un bosque todos los días a crear un mundo propio para ella, donde ella, un mundo que la consiente, que la entiende, que la alcahuetea sus cosas, y también donde ella de pronto puede como darle un poco de rienda suelta también a ese deseo de ser una niña común y corriente. Las niñas, ella está creciendo y ve que las otras mujeres usan minifalda y otra ropa, y ella la sigue vistiendo con estos vestidos que son como un ponqué. Sí, y entonces ella lo que quiere es ser como una niña cualquiera. Y su expresión es: no quiero moño en mis vestidos, pero no era capaz de decir nada más, simplemente se escondía como a mostrar
esa minifalda, pero lo hacía como en secreto, tampoco quería como defraudar, digamos, a sus papás, creo yo, en cierto momento lo vi así. Sí, yo creo que eso obedece un poco también a lo que averigüé, ¿no? Pues, se robó la minifalda, ¿no? De la que estamos hablando. se robó la minifalda y se la puso. Bueno, pero mira,